El día 9 y 10 de septiembre estamos aquí en el Cine Teatro Municipal con nuestros niños y jóvenes de los 18 distritos de la provincia de Huamanga. Esta es etapa provincial para el desarrollo integral de la persona como tal. Este festival no es formar artistas por camadas. Este festival apuesta por el desarrollo humano, por el desarrollo integral de la niñez, de la juventud, primeramente al conocer su identidad, al empoderar su identidad. Y después de ese conocimiento y empoderamiento de su identidad, empieza por el propio peso el resto, el rescate de los valores, los principios, la hermandad entre nuestras provincias, porque esto es a nivel de la región Ayacucho. Inicia en el aula, etapa interna, en los distritos, pagos, anexos, caseríos, en los niveles de inicial, primaria, secundaria, superior, no universitario, que son los EVAs, los CEPROS, etcétera, etcétera, ¿no? Instituciones educativas públicas, instituciones educativas privadas, área rural y también área urbana. Esto integra a todos y se desarrolla de manera descentralizada año tras año. En realidad serían 29 años, pero un año hemos dejado de llevar adelante el festival por la pandemia, ¿verdad? Entonces por eso es 28 Festival de la Canción Ayacuchana buscando nuevos valores. Y en su etapa provincial como regional se rinde homenaje, un justo y merecido homenaje al preclaro representante de la cultura viva de esta parte del país, que haya destacado durante su vida, su trayectoria y en vida. Y ahora en la etapa provincial se está rindiendo homenaje al maestro Ernesto Camasi Pizarro como tal. Buenas noches, yo soy Ernesto Camasi Pizarro, fundador y director del Trío Ayacucho, que fundamos en el año de 1964 y hasta la fecha seguimos vigentes. Bueno, agradecido a los organizadores, al alcalde y a toda la gente que hace posible este festival. Y también manifestar de que yo he participado de diferentes maneras en este festival buscando nuevos valores desde un comienzo. Algunas veces como jurado calificador, otras veces preparando a los niños que participaban en este evento, así que estoy sumamente identificado con este festival. Más bien la currícula de la educación primaria y secundaria debiera tener en consideración este tipo de eventos, principalmente la preservación de nuestra cultura popular, como es el folclore. Debe haber una nueva currícula donde se contemple la enseñanza del folclore en sus diferentes formas musicales. Este evento es para empoderar en su liderazgo, para rescatar los principios, los valores, la identidad. El día 9 y 10 de septiembre son 2 días en el Cine Teatro Municipal. Saludamos al señor alcalde, arquitecto Yuri Gutiérrez, que realmente ha tomado con mucho amor, con mucho cariño este trabajo cultural y ha sabido empoderar. Eso es lo que se quiere de las autoridades, porque las autoridades no solamente deben abocarse de sembrar fierro y cemento, no solamente es eso. Apostemos por el desarrollo humano, por la formación integral de nuestros niños y jóvenes para tener ciudadanos responsables capaces de solucionar sus problemas. Ahora, con este festival, se trata de mantener, cultivar y difundir nuestra música, que debe permanecer en el tiempo como marca de identidad de Huamanga y de Ayacucho. Y eso saludamos, reitero, al arquitecto Yuri Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que ha tomado como suyo este evento y que es responsabilidad, de acuerdo a la ordenanza regional, es responsabilidad, pero hasta el momento nadie había tomado en cuenta este trabajo. Ahora sí, y nos da tremenda satisfacción al área de sugerencia de cultura de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Licenciada Miriam Alpaja, de verdad, de corazón, nuestro saludo, nuestro reconocimiento. Es el cumplimiento del deber de la función como tal. Ganadores de esta etapa en los 3 niveles, en las 3 formas musicales, se trasladan a la etapa regional que será en el distrito de Tambo, provincia de La Mar.